Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de una confesión inesperada, de esas que sacuden el mundo del espectáculo. Ande Ercel rompe el silencio y sus palabras apuntan directamente a Kerem Bürsin. La noticia estalló cuando Ande, con visible emoción, declaró frente a un grupo de reporteros: "No solo me perdiste a mí, Kerem, también te perdiste a ti mismo". Una frase fuerte, llena de reproche y sentimiento, que dejó a todos sorprendidos. Los fans de la pareja, que alguna vez fue considerada una de las más queridas de la pantalla, no tardaron en reaccionar en redes sociales, creando una ola de comentarios, especulaciones y debates. Según fuentes cercanas, el distanciamiento entre los dos actores comenzó hace meses. Aunque intentaron mantener la cordialidad, la tensión crecía. Se les había visto en eventos separados, evitando coincidir en alfombras rojas y, sobre todo, guardando silencio frente a los rumores. Hasta ahora. Porque con estas palabras, Ande puso sobre la mesa una verdad que muchos intuían, pero nadie se atrevía a confirmar. El periodista que estaba presente relató que Kerem, al escuchar la declaración, prefirió no dar una respuesta inmediata. Él se quedó en silencio, con una sonrisa tensa en el rostro, explicó. Sin embargo, horas más tarde, Kerem se pronunció en redes sociales con un mensaje enigmático: "A veces perder es también una forma de encontrarse". La frase, aunque elegante, no hizo más que avivar la polémica, pues parecía una respuesta directa a las palabras de Ande. Los seguidores de la actriz han mostrado un apoyo incondicional, compartiendo miles de mensajes en los que resaltan su valentía. Una fan escribió: "Ande merece ser feliz, sus palabras reflejan la decepción de muchas mujeres que confían y terminan perdiendo". Otros, en cambio, defendieron a Kerem, asegurando que la historia tiene dos lados y que él también ha sido víctima de la presión mediática. Lo cierto es que el romance entre Ande y Kerem, que comenzó como un cuento de hadas en las grabaciones de una popular telenovela, se convirtió en una historia seguida de cerca por millones. Las sonrisas compartidas, los viajes románticos y las declaraciones públicas crearon la imagen de una pareja perfecta. Pero tras las cámaras, las diferencias personales y profesionales fueron marcando distancia. Una fuente cercana a Ande reveló: "Ella sintió que siempre estaba dando más de lo que recibía". Su frase no es solo para Kerem, es un reflejo de su frustración acumulada. Estas palabras confirman que no se trata solo de una ruptura amorosa, sino de un proceso personal en el que ambos parecen estar buscando su identidad lejos del otro. Mientras tanto, los programas de entretenimiento no dejan de analizar cada detalle. En un popular show de televisión, una panelista afirmó: "La frase de Ande es una de las más fuertes que hemos escuchado en mucho tiempo". Ella expone no solo el final de una relación, sino también la pérdida de confianza en alguien que fue tan importante en su vida. La conversación sobre esta confesión no se ha detenido. Cada día surgen nuevas interpretaciones, teorías y opiniones que dividen a los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos insisten en que se trata de un gesto de liberación por parte de Ande, otros creen que sus palabras buscan cerrar definitivamente una etapa marcada por la exposición mediática. Lo innegable es que esta declaración se ha convertido en un símbolo de fortaleza para muchos de sus admiradores. Los analistas de espectáculos señalan que no es la primera vez que una pareja del mundo de la farándula enfrenta este tipo de situaciones, pero el caso de Ande y Kerem tiene un ingrediente especial: la conexión real que transmitían en pantalla. Esa química, que traspasaba la ficción, hizo que miles de espectadores apostaran por ellos incluso fuera de la novela. Por eso, la ruptura no es solo un asunto personal, sino un tema de interés colectivo. En las redes sociales, hashtags como #FuerzaAnde y #KeremResponde se han convertido en tendencia. La dinámica digital ha amplificado el eco de estas declaraciones, generando debates apasionados. Incluso psicólogos y expertos en relaciones se han sumado a la conversación, destacando la importancia de las palabras de Ande como ejemplo de empoderamiento emocional.
Un artículo publicado en una revista especializada en celebridades destacó: este episodio muestra la vulnerabilidad y la fortaleza de una mujer que decidió hablar sin miedo. Su voz representa a muchas personas que callan por temor al juicio social. Estas líneas han sido replicadas miles de veces, fortaleciendo aún más la narrativa de Ande como una figura de inspiración. Por otro lado, los defensores de Kerem resaltan que él ha optado por un camino más reservado, evitando entrar en un juego mediático que podría desgastarlo aún más. Algunos consideran que su frase en redes sociales fue una respuesta poética y madura, una forma de expresar que está en un proceso de introspección y crecimiento personal. Kerem siempre ha sido un hombre de pocas palabras, y su silencio también comunica, opinó un crítico de televisión. A medida que pasan los días, la polémica no se enfría, sino que se transforma. Cada gesto, cada publicación en redes, cada aparición pública de los actores es analizada con lupa. Los fans esperan con ansias cualquier indicio de reconciliación o, al menos, una declaración que cierre el capítulo de manera definitiva. Sin embargo, tanto Ande como Kerem parecen estar enfocados en sus proyectos profesionales, dejando en claro que su vida personal seguirá siendo un misterio en muchos aspectos. Los medios internacionales también han comenzado a hacerse eco de la noticia. Portales de entretenimiento en distintos países han traducido y difundido las declaraciones, confirmando que el impacto de esta historia va más allá de Turquía. En Latinoamérica, donde la telenovela que los unió tuvo un éxito arrollador, los fans expresan tristeza y nostalgia, recordando los momentos más románticos de la pareja en pantalla. En medio de esta tormenta mediática, surgen preguntas inevitables: ¿podrán algún día Ande y Kerem volver a trabajar juntos? ¿Existe la posibilidad de que retomen su amistad en el futuro? Aunque las respuestas son inciertas, lo que queda claro es que ambos están escribiendo capítulos separados de una historia que millones de personas han seguido con pasión. Mientras tanto, los expertos en comunicación advierten que esta situación es también un reflejo del poder de las redes sociales en la construcción de narrativas. La voz de Ande resonó con fuerza porque fue amplificada por miles de usuarios que encontraron en ella un mensaje universal: el derecho a expresar dolor, decepción y esperanza sin miedo. En conclusión, la frase que lo inició todo: no solo me perdiste a mí, Kerem, también te perdiste a ti mismo, pasará a la memoria colectiva como una de las más impactantes del entretenimiento reciente. Una línea que no solo habla de una ruptura, sino de un despertar emocional que inspira a muchos y que seguirá siendo analizada durante largo tiempo. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Están del lado de Ande o de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video, con más noticias que nos harán vibrar.